y conozcamos gente nueva. Amén. Entonces empezamos con la lectura. Hechos 25 del 1 al 12. Dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiéndole contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, descender conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado, y a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Este texto registra la cuarta defensa de Pablo ante Poncio Festo, sucesor de Félix, como gobernador. El brutal mandato de Félix había terminado en el sometimiento cruel de un motín en Cesarea. Cuando los furiosos judíos enviaron una delegación a Roma para protestar por las acciones de Félix, el emperador Nerón ordenó el regreso del desacreditado gobernador a Roma. Festo llegó pronto a Judea para reemplazarlo. Festo no solo heredó los problemas políticos de Félix, sino también a su prisionero más célebre. Aunque Pablo había estado encerrado en Cesarea durante los 2 últimos años, las autoridades judías en Jerusalén no se habían olvidado de él. Una de las primeras cosas que los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos hicieron después de la llegada de Festo a Jerusalén fue revivir las acusaciones contra Pablo. Le pidieron que permitiera subir al apóstol a Jerusalén para ser juzgado, pero en realidad el propio concilio preparaba una celada para asesinarlo. Sin embargo, a Festo no lo iba a engañar tan fácilmente. Ante la petición de los líderes judíos, Festo respondió con cautela que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. En consecuencia, no veía razón para transportar al prisionero a Jerusalén. Sostuvo que el lugar apropiado para que Pablo, ciudadano romano, fuera juzgado era Cesarea, sede del gobierno romano en Judea. Cuando la comisión bajó a Cesarea, se reunieron alrededor de Pablo como una manada de lobos atacando a una oveja. Pero estos lobos estaban desdentados. Las muchas y graves acusaciones que llevaron eran las mismas: sedición, sectarismo y sacrilegio, que no habían podido probar 2 años antes ante Félix. Esas acusaciones sin fundamento no tenían más posibilidades de convencer a Festo de lo que lo convencieron a Félix. Festo se enfrentó a la misma disyuntiva que Félix había atravesado. Pablo era ciudadano romano, falsamente acusado e inocente sin duda alguna, pero liberarlo sería antagonizar con los líderes judíos, lo mismo que Festo necesitaba de forma desesperada para conciliar y mantener la paz. Es necesario reconocer que Festo, a diferencia de Félix, no encubrió el problema. Buscando una salida a su dilema, propuso llegar a un acuerdo. Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Que el juicio debía ser en Festo,
que el juicio debía ser ante Festo, no ante el concilio. Sin duda tenía la intención de garantizar a Pablo que sus derechos como ciudadano romano serían protegidos. Para el inexperto Festo, ese sin duda parecía un acuerdo aceptable. Pero Pablo conocía a los líderes judíos mucho mejor que el gobernador. El acuerdo, en realidad, les daba todo lo que deseaba. A los miembros del concilio no les importaba quién presidiera el juicio de Pablo, pues nunca tuvieron la intención de que hubiera uno, pues planeaban matarlo en el camino a Jerusalén. La disposición de Festo de hacer concesiones no era un buen presagio para Pablo, de que Pablo tuviera un justo juicio en Jerusalén. Ejerciendo su derecho como ciudadano romano, anunció su decisión de apelar al César. Tales apelaciones podían venir después del veredicto, que se llama appellation, o como en caso de Pablo, antes de este, provocatio. Una vez aceptada, la apelación quitó el caso de las manos del gobernador y los transfirió al emperador. La apelación de Pablo a primera vista parece ser una locura, ya que el emperador en esa época era el infame Nerón. Sin embargo, los primeros años del reinado de Nerón, durante los cuales se llevó a cabo la apelación de Pablo, no estuvieron marcados por la crueldad y demencia de sus últimos años. Cuando Festo anunció que se le había aceptado la apelación, Pablo debió haber tenido una sensación de euforia. El Señor había cumplido su promesa y el apóstol, al fin, iría a Roma. ¿Qué ha pasado? Han cortado el chat. Bueno. ¿Volverá o no volverá? Nos han cortado el chat, chicos. Bueno, termino, ¿vale? Y ya vamos a ver qué pasa. Ninguna religión es neutral acerca de Jesucristo. Todas las religiones no cristianas se oponen. Ya ha habido el chat. Ninguna religión es neutral acerca de Jesucristo. Todas las religiones no cristianas se le oponen de manera abierta o sutil. Así lo manifestó él mismo. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso está en Mateo 12:30. La persecución de cristianos por parte de la falsa religión siempre se basa en dos premisas. Hay falsas acusaciones y es por causa de Cristo. Los creyentes deben llevar vidas intachables para así revelar que las acusaciones de sus críticos son falsas. Una segunda verdad que este texto ilustra es el cegador poder del pecado. A pesar de ser un estado fuera de la corriente principal, encarcelado en Cesarea por 2 años, el odio del concilio hacia Pablo no había disminuido. Jesús afirma en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En Romanos 6:16, Pablo preguntó de forma retórica, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pedro escribió en 2 de Pedro 2:19, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Los líderes judíos estaban esclavizados por su odio venenoso contra Pablo, un hombre totalmente inocente. Tercera verdad, este pasaje revela la soberanía de Dios en asuntos humanos. La petición del concilio de llevar a Pablo a Jerusalén para ser juzgado allí parecía bastante inocente. Festo necesitaba el apoyo de los líderes judíos, por tanto era esencial reconciliarse con ellos. Concederles dicha solicitud, al parecer inocua, habría sido, desde la perspectiva de Festo, una sencilla concesión. Pero Dios intervino de manera providencial a fin de proteger a su siervo. Cuarta verdad. La apropiada relación del creyente con el gobierno también aparece en este pasaje.
Pablo se sometió de buena gana al gobierno romano, encargando incluso en la persona de Nerón. Practicó el principio que establece en Romanos 13 del 1 al 5. Sométase todas las personas a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para su bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Bueno, quiero revisar 3 puntos, ¿verdad? Bueno, 4 puntos. Vamos a ver los 4 puntos y vamos a terminar con el punto importante que quiero remarcar hoy. Primero es que ninguna religión es neutral acerca de Jesucristo. No os dejéis engañar. No existe una neutralidad. Todo es una estrategia para llevar a un fin contra el Evangelio de Jesucristo. O sea, no hay posibilidad de que ninguna religión tenga una relación con Jesucristo. Todas están en contra. ¿Amén? Entonces, y fíjate que te hablo de religión. No te estoy hablando de fuera del cristianismo. No. Por ejemplo, religión tiene que ver todo lo que tiene que ver con el catolicismo, el protestantismo, todo eso son religión. Todo eso es religión. Y tú tienes que entender qué es iglesia y qué es religión. Y salirte totalmente de lo que es el ámbito de la religión. Y si por alguna causa estás en una iglesia donde lo que se expone es religión, yo tendría mucho cuidado donde estoy. Porque ninguna religión es neutral acerca de Jesucristo. ¿Qué neutral podría ser los propios judíos? Jesús era judío, vino con los judíos, nacido, promesa de los judíos, todo estaba previsto para que viniera, esperado por los judíos, el Mesías. Y aún así, la religiosidad, ¿verdad?, de los judíos se pusieron contra él. Todos los demás, entre comillas, es lo mismo. Es lo mismo, se van a poner en contra de él. Y sutilmente va a haber un acercamiento de alguna forma. ¿Para qué? Para poder estar cerca de la presa. Y una vez que está cerca de la presa, ¡guau!, atacarla y querer comerse. Entonces, primer punto, claro, no hay toda esa parafernalia de unir a religiones en una, que Jesús dijo que seamos todo eso es una trampa clara y definida para meter en todos en un mismo saco. Y la religión, te digo religión, ¿verdad?, está en contra de Jesucristo. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la puerta. Con Jesucristo uno puede tener una relación, tú puedes pertenecer a Jesucristo, pero cualquier organización o cualquier cosa que sea una religión y que esté basada en unos conceptos humanos, doctrinales, ¿verdad? Y que sobre todo tengas que hacer cosas, ¿verdad? Tengas que hacer cosas. Es por obras, no, es por gracia. Entonces, ahí tienes que meditar, ¿verdad? Y no importa dónde estás, medita porque no te va a dar pena que estés en un sitio malo y te des cuenta, ¿eh? Al contrario, vas a estar muy agradecido y hay sitios buenos. Dios está creando grupos buenos, está creando gente que realmente está mostrando el verdadero evangelio. Amén. Lo segundo es el cegador poder del pecado. Y ahí es donde está el problema de la religión. La religión no salva, señores. La religión es parte de la estructura pecaminosa de Satanás, que ha traído una estructura a la cual quiere hacer que el hombre sea el que por su propia justicia se salve. Y eso es lo que más odia a Dios. Porque no podemos hacer.
desprecio a la gracia, es un desprecio a la provisión que Él da, que no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos. Nuestra naturaleza es mala y no puede salir nada bueno. Entonces no puede ser basada en nosotros. Y eso es lo que se basa la religión. Por eso se discute, por eso hay guerras por la religión, por eso hay discusiones, por eso hay tanto follón, por eso hay... Porque es humana. Y todo lo que venga del humano, salga del humano, no puede salir de una fuente agua dulce y agua salada. No puede. No puede salir de un árbol una pera y una manzana. No puede salir de un árbol de pecado otra cosa distinta que no es pecado. No puede. Y ya tienes que entender eso. Entonces, no confíes. No confíes. ¿Por qué? Porque el pecado ciega. Es algo que tú no entiendes, ¿verdad? Pablo, antes de encontrarse con la luz y entender quién era Cristo, era celoso. Celoso, iba matando cristianos. Iba matando cristianos. Este Pablito, el que tenemos aquí, ¿verdad? Que tanto queremos y que tanto apreciamos y que tanto... ¿Por qué? Porque el pecado le estaba cegando. Tuvo que cegarlo Dios bien para que se diera cuenta que estaba ciego, ¿verdad? Y luego darle la luz. Entonces el pecado ciega. Por eso vemos que las personas, aunque están en iglesias, aunque están adorando a Dios, aunque parece que están diciendo, oh, Dios es bueno, Alá, y tal, y al final hay una maldad que es, están cegados por el pecado, están gobernados por el pecado y no pueden ser ellos mismos, por mucho que quieran hacer ellos lo bueno, son manejados y esclavizados por el pecado. Entonces, el pecado, ¿verdad? El cegador poder del pecado. Tienes que conocer que cuando tú no estás en la verdad, cuando tú no estás en Cristo, por mucho que te propongas, el pecado te cega. Por eso no puedes, por eso luchas y estás todo el día luchando con el pecado y no puedes con él porque estás ciego. Pero no porque tú seas ciego, sino porque te ha cegado el mismo pecado, la misma esclavitud, el Señor del pecado. Yo estoy en Cristo, amigo, Germán, y puedes llamarme todo lo pedante que quieras, pero yo estoy en Cristo. Ahora puedo ver, ahora puedo entender, ahora no depende de mí, ahora depende de Cristo, que fue el que me dio. Entonces, si tú estás ofendido y tú quieres que yo me ofenda, soy yo el que está llevando este light y no vas a poder, ¿vale? Porque yo no estoy ciego, yo veo, porque Cristo me ha visto, me ha puesto a ver. Y por eso estoy aquí hablándote, pero yo no estoy aquí perdiendo el tiempo, no estoy aquí intentando convencer a nadie. Tú quieres escuchar, quieres aceptar, quieres ir a conocer a Cristo, quieres ver a través de Cristo, no a través de mí. Entonces tienes libertad. Y yo no voy a hacer absolutamente nada porque es Cristo el que dio su vida, el que murió y resucitó, ¿ok? Pero yo sé muy bien dónde estoy. Y no por orgullecerme ni por decir nada, porque sé que no es por mí, es por Cristo. Pero te lo digo con la propiedad clara, porque antes era ciego, antes era esclavo del pecado, antes no veía, antes era un religioso, antes era un fanático, y ahora entiendo. Entonces, bueno, si quieres escucharme, bien, fantástico, te llevo a la puerta, te llevo al camino. Si no, pues no hay ningún problema. Sigues estando invitado en este sitio para que sigas escuchando y puedas escribir siempre y cuando no ofendas. Lo tercero, antes de dejar el paso, lo último es el someterse a las autoridades. Ok, siempre y cuando esto está escrito para... Está claro que, por ejemplo, autoridades era el concilio de Jerusalén. Y Pablo no se puso a las autoridades del concilio, porque claramente era un concilio, yo me someto a las autoridades divinas, y a veces sí. Entonces yo no tengo que tener miedo, o sea, la palabra tiene que ver que si yo no estoy haciendo nada malo, yo no tengo que tener miedo por las autoridades, aunque todos vemos, ¿verdad?, que las autoridades están corruptas porque el gobernador de este siglo es corrupto. Ahora, la palabra de Dios es clara y dice que toda autoridad está puesta por Dios. Allá ellos lo que hacen. Si son corruptos puestos por Dios, eso es algo que tiene que ver Él y Dios. Yo no soy quien a juzgar, ¿ok? Pero es cierto que uno tiene que, si tú estás respetando, eso no quiere decir que ahora te pongas a delinquir y te pongas a robar y tal, porque no. Se trata de que uno tiene que, en la medida de lo que puede, ¿verdad?, obedecer, o en la medida de lo que entiende y confiar. Ahora, la última parte, y es la que yo me voy a
quiero desarrollar y quiero hablar, y es la que yo creo que es más interesante para traer hoy. El tema es la soberanía de Dios. Porque claramente la religión pasa de la soberanía de Dios. Porque ellos lo que quieren es ser soberanos. Todas las religiones tienen un gobierno. Y el gobierno quiere ser soberano, quiere hacer lo que quiera. ¿Ok? El pecado quiere perfectamente, digamos, el Señor del pecado quiere que nosotros no entendamos esto. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros nos dirijamos bajo nuestra poder. Y como nuestro poder es tan independiente y si encima estamos esclavizados por él, pues va a ser él el que nos va a dirigir y el que nos va a frustrar y el que nos va... Entonces, es cierto que yo veo, por ejemplo, que la gente cree, pero aun creyendo no entiende cuál es la soberanía de Dios. Como que a veces uno parece que Dios es muy poderoso, pero luego Dios no hace nada, ¿no? Y puede ser que se le pase de las manos las cosas y, ¡ay!, haga la gente cosas, o Satanás haga cosas sin que él pueda hacer nada. O sea, entonces la soberanía de Dios hay que entender ese grado de la soberanía de Dios. Claro, hay mucho concepto, depende de tu fe y depende de lo que tú creas, cómo Dios de soberano es, pues así es como va a ser tu vida espiritual. Si tú, hay gente que entiende que sí existe Dios, pero no se involucra en las cosas del mundo. Él está arriba, en su palacio, y nosotros aquí abajo, y no tiene nada que ver Dios con nosotros. Entonces, ¿qué soberanía me va a servir? No me sirve de nada, porque Él no interviene. Ahora, si tú eres un creyente de la palabra, si tú crees lo que dice la Biblia, tienes que entender que la soberanía que dice la palabra está por encima de ese entendimiento, está por encima de nuestro razonamiento, Él es soberano, Él controla en absoluto todo. Ahora, eso trae muchas dudas y muchos conflictos, sobre todo para todos aquellos que no entienden quién es Dios y cómo hace Dios las cosas, ¿verdad? Porque dice, si Él puede hacer todo, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hacen daño a los niños? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pasa lo que me pasa, no? Claro, ellos lo que quieren es un duende, alguien mágico que les haga, que puedan vivir la vida felizmente, chachi, a su forma, dirigido en su mente, haciendo lo que les da la gana y que Dios a su forma vaya, suavizando el terreno, ¿verdad? De todas las cosas que pasan, ¿verdad? Mira, si Dios tuviera que juzgar a los malos por sus acciones, señores, no estaríamos ninguno en la tierra. Ya había vuelto a haber otro diluvio. Dios juzgó a la tierra y solo permitió a una pareja con sus hijos y sus nueras y una pareja de animales y tal, de cada especie, ¿verdad? Todos sabéis lo del... Pero claramente, aunque hay muchas lagunas, si te quieras imaginar y cómo será posible todo esto, ¿no? Noé no era justo por su propia cuenta. Noé no era justo porque él era un hombre perfecto, Noé fue justo porque creyó a Dios. Es igual que yo no soy justo porque yo sea bueno, obediente. Yo soy justo porque he creído a Jesucristo, porque he creído al Espíritu Santo. A través de las Escrituras, lo que he leído y he visto que Él me ha justificado porque Cristo pagó lo que yo tenía que pagar. Yo, por mi naturaleza, por lo que yo he hecho, por lo que yo hago, bajo la santidad y la ley de Dios, merezco morir. Vamos, yo tenía que estar más muerto que muerto. Pero no yo, todos. Porque no hay ni uno que se salve. Y el que diga, no, yo soy muy bueno, desde pequeñito no he hecho nada, pues quiero también tenerle aquí arriba que testifique. Tendríamos que morir todos. Es decir, aquellos que dicen, ¿por qué Dios no juzga a los malos? Es que todos somos malos. Los únicos que se pueden librar del juicio de Dios son los que, a través de la provisión que mismo Dios dio, porque nosotros no somos capaces de librarnos de ese juicio, porque Dios nos creó imperfectos en nuestra naturaleza para ser perfectos con Él en su naturaleza. Separados de Dios somos totalmente polvo.
seres destructivos, seres egoístas, seres que no somos capaces ni cuidar a nuestros propios hijos. ¿No veis? El mundo está así por eso, porque está totalmente separado, dirigido por conceptos humanos y por... No podemos. Ahora, Él entiende eso, porque Él nos creó de esa forma. Nos creó dependiente de Él, porque nuestra creación, nosotros somos creados para tener una relación con Dios, nosotros no somos creados para vivir la vida que nos da la gana. Tú crees eso a través del engaño del mundo y lo que el mundo te ha metido y has aprendido y has creído. ¿Crees que este mundo es para crecer, tener un buen trabajo, ganar mucho dinero, un buen coche, una buena familia, muchos hijos, que los hijos sean muy buenos, que tengan muy buena carrera, que me den muchos nietos, pasar una vejez fantástica? Y eso crees que es la vida, y ya está, y me muero, me entierran y ya está, y mis hijos siguen para adelante. Ese es el concepto que Satanás quiere, y por eso hay ateos y personas que creen todo esto, ¿no? No, no. Nosotros somos creados para tener una relación con Dios, con el creador de todas las cosas. Somos distintos a toda la creación. No tenemos nada que ver con los animales, ni las plantas, ni las cosas materiales de la tierra. Somos unos seres creados específicamente, ¿verdad?, para tener una relación con Dios, pero nos hemos rebelado. Nos hemos dicho, no queremos tener una relación, queremos ser como Él, queremos ser como Dios, engañados por la serpiente. Porque en la larga no podemos, es mentira. Es toda una mentira. Entonces, ¿qué es la soberanía de Dios? ¿Qué concepto tienes tú de la soberanía de Dios? ¿Tú crees que todas las cosas que te suceden están controladas por Dios? ¿O crees que de repente y por razo las cosas que te pasan, Dios, ay, y se entera cuando vas a orar vas a orarle, ay Señor, mira lo que me está pasando? Y dice, ay, hijo mío, no te preocupes, que te voy a ayudar. ¿Tú crees que Dios es de esa forma? ¿Tú crees que Dios es como nosotros, que nos enteramos lo que hacen nuestros hijos cuando ya han metido la pata y ya se han metido hasta el cuello de problemas y ya tenemos que resolverle todos los problemas, ¿verdad? Y viene el sufrimiento de todas las consecuencias de las cosas que hacen mal? No. ¿Tú cómo consideras que Dios, qué Dios consideras que hay en el cielo, verdad? Si crees, porque es por creer, que realmente Dios es soberano, que Dios es sobrenatural, que Dios es omnisciente, que Dios tiene todo poder. Tú tienes que entender que algo está sucediendo en tu cabeza que no está en línea con lo que es ese Dios, porque la mayoría de las cosas que nosotros sufrimos, la mayoría de las cosas que nosotros nos metemos, porque no pensamos en ese Dios, pensamos en nosotros y en nuestra limitación. Nunca pensamos cuando ya no tenemos posibilidades, pero nos esforzamos al máximo y bueno, hay personas que son más expertas y otros menos expertas, unos se rinden antes, otros después, pero lo intentamos con todas las fuerzas. Como si Dios no existiera, como si no, aunque seamos creyentes, señores, aunque seamos creyentes, que utilizamos a Dios para lo que no podemos, que utilizamos a Dios para las situaciones malas, que utilizamos a Dios para cuando realmente estamos ya desesperados y no podemos hacer las cosas por nuestra cuenta. ¿Tú qué entiendes por la soberanía de Dios? ¿Te has puesto a pensar qué significa que Dios entienda, controle y sepa que no sale ni sombra de maldad, pero sin embargo permita que te pase todo lo que te pasa? ¿Qué crees? Hay una persona que ha dicho al principio, ¿por qué Dios no responde cuando se le necesita? Eso es claramente una clara ausencia de saber quién es Dios. Y en esa ausencia, en esa necedad o en ese, no quiero tampoco ofender, pero tiene el problema de que como no sabe quién es Dios, pues entonces el problema es grandísimo. Pero Dios controla todo. Dios hace así y el mundo se va al garete. Y lo podría haber hecho ya muchas veces si no hubiera hecho un pacto. Dice, ya no voy a traer más juicio. El próximo juicio que venga será con mi hijo. Y estamos esperando, que es la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis estamos, ¿verdad?, estudiándolo, y el libro de Apocalipsis habla claramente. Corta totalmente
cierra el canon bíblico, pero no solo cierra el canon bíblico, sino que también cierra el canon de la historia del pecado. Viene a acabar con todo. Vino a acabar con el pecado para los que quisieran estar en su segunda venida, marcharse con él. Porque si hubiera venido en la primera venida para acabar con el pecado, no hubiera habido muy poquitos. Muy poquitos, porque el pueblo judío era muy celoso. Bueno, también estaba ahí, tenía la orden de que tenía que ser solo él, ¿no? Pero Cristo vino para abrir a todos. Los gentiles estábamos fuera totalmente de salvación. Pero él vino a unir dos pueblos en un solo pueblo. ¿Qué consideras por soberanía de Dios? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué límites tiene Dios? Claro, él tiene límites, pero son límites de justicia. Él no puede, él es totalmente justo, no puede hacer nada injusto. Él no va a salirse, es decir, si él ha escrito y ha dicho, él no puede desdecirse porque es totalmente justo. Entonces no pidas que lo que haga Dios sea injusto, porque eso no puede salir de la naturaleza. Es como, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es amor. No le pidas a Dios que tenga odio, que tenga rencor. No es amor. Es amor. Por eso él puede amar al pecador. Pero no puede permitir que el pecador se salve, si no es a través del grado de amor con el que él hizo. Dar su vida, convertirse en hombre, sufrir como hombre, ser tentado como hombre, padecer como hombre, ser escupido, machacado, burlado, asesinado, aunque él entrega la vida, dice. No me mataron, fui yo quien la entregó. ¿Para qué iba a hacer eso Dios? Si Dios puede hacer todo, ¿verdad? Si ese Dios que tú quieres que venga y se acabe con todo lo malo, pues podía haberlo hecho. Y había acabado, y no tenía que haber bajado a dar su vida. Yo quiero que tú analices qué tipo de Dios es el que la palabra habla. No solo te vayas, eso, mata niños, mata no sé qué, no, perdona. No, él no mata a nadie. Él no mata a nadie. Y todo lo que tú ves en la Biblia, tú no lo puedes ver como un concepto porque tú no sabes qué hay detrás de todo eso. Una vez me dijo uno, dice, oh, ¿qué Dios es ese? Que cuando vino Noé mató a un montón de inocentes. Claro, hablando de los niños, ¿verdad? No eran capaces de meterse en el arca por su propia cuenta, porque si no los mete el padre, que son los que, ¿qué culpa tienen los niños? ¿Tú qué sabes? ¿Qué concepto y qué haría Dios con esos niños? A lo mejor esos niños están ahora jugando en el cielo tranquilamente. No sabemos. Tú no puedes juzgar. Tú no puedes decir la palabra de Dios no es el telediario. La palabra de Dios no es un libro de historia no es un libro de ciencias que tengas que saber todo. No. Es la voz de Dios para decirte, ¡eh! Vuelve. Vuelve. Que tú no puedes por tu propia cuenta vivir. Que tú, en tu naturaleza, lo único que vas a hacer es destruirte. Y yo quiero, te amo, vuelve. Y pon el plan, cómo uno puede volver. Ya está, no le saques más. No le saques más a la Biblia. ¿Tú sabes por qué hay tanto rollo de buscar aquí el griego, el hebreo, no sé qué, no sé cuánto? Porque la quieren humanizar. Porque quieren sacar de la Biblia lo que no hay en la Biblia, señores. No hay en la Biblia. La palabra puedes hacer lo que quieras, puedes de sacarle de contexto y bueno, pues madre mía, puedes sacar todo lo que quieras. Pero eso no es la Biblia. La Biblia solo tiene un concepto, es el plan de redención de Dios. ¡Oh, creó Dios en 10 días! ¿Cómo lo va a creer en 10 días? No sé qué, porque los dinosaurios, porque no sé cuándo.
No te pongas a mirar eso. Mira que la Biblia es un plan de redención. No te está trayendo para que sepas cómo empezó el mundo y cómo se creó todo el mundo, ¿verdad? Y cómo las células. ¿Por qué te complicas? ¿Cómo de soberano es Dios? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar que... Porque, bueno, hay dos tipos de personas. Los que están en el reino, los que se sienten justos, ¿verdad? Porque si tú no eres justo, si tú no eres santo apartado para Él, si tú no estás limpio de todo pecado, tú no puedes entrar en la presencia de Dios. Tú tienes que saber eso. Un pecador no se puede acercar a la presencia de Dios. Es fulminado. El pecado no puede entrar en la santidad de Dios. Él no tiene nada que ver con los pecadores. Los pecadores son entregados a Satanás, para que Satanás los machaque fuerte y se arrepientan. Y entonces arrepentidos, a través de Jesucristo, vengan. No, no te estoy hablando de que tengas que ser bueno. No, te estoy hablando que te tienes que arrepentir de tu naturaleza. Que no tienes que, tú no puedes, porque el mayor problema no es que seas malo, ¿verdad? Y no puedas ser bueno. No, el mayor problema es que te crees que eres bueno. Ese es el mayor problema. Cristo vino a los enfermos, no a los sanos. Hay que sanos. ¿Hay personas que no necesitan a Jesucristo? No, perdona, esos sanos son personas que están más enfermas que los enfermos. ¿Por qué se creen que no están enfermos? Porque se creen que no tienen. ¿Para qué? ¿Qué tonterías? Si yo soy muy bueno. Yo no hago nada mal. Uy, yo tengo un corazón buenísimo. Eso es peor. Por eso los ricos, ¿verdad? Porque se creen buenísimos. Se creen hábiles. Es tan complicado el reino de los cielos. Por eso cuando los apóstoles le dijeron, ¡ay, qué difícil es entrar al reino de los cielos! ¿Quién puede entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, nadie. Por vuestra fuerza nadie. Solo a través del poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El poder de Dios es la misericordia en Cristo. Él manda a Cristo, que es el mismo, ¿verdad? Muere y a través de esa provisión, pero tú tienes que reconocer. Ahora, ¿por qué la gente no lo reconoce? ¡Wow! Porque es muy soberbia, porque está muy ciega, porque le gusta las cosas del mundo, porque no tiene ningún problema, porque están muy bien haciendo lo que están haciendo y no quieren, claro, ya dijimos una vez que la religiosidad también tiene mucha culpa, porque claro, piensan que volverse a Dios es eso, ¿no? Estar ahí en una religiosidad, tener que ir los domingos a misa, ¿verdad? Están ahí, y van a misa y piensan que ya, con que han tomado la hostia consagrada y la Eucaristía y todo eso, ya tienen el cielo ganado. ¡Wow! Os vais a encontrar un montón de problemas, ¿eh? Porque no sé qué hacéis con el resto de la Biblia. No, eso es un librito que no. Yo hago caso al mi cura, al que dice Santi Pantis Nostrum, y no me estoy metiendo con nadie, ¿eh? Estoy diciendo las cosas claras, porque hay una, digamos, obligación de decírtelo. Ahora tú, libre, me puedes odiar, me puedes, lo que quieras, no hay ningún problema, yo no tengo problemas en ese sentido. Yo sería mal si no te lo dijera. No sé qué efecto va a hacer. No lo sé porque no te veo. Tú sí me estás viendo, yo no te veo. Tú estás ahí, tú me estás escuchando y estás diciendo este tío y puedes decir lo que quieras, no hay ningún problema. ¿Sabes una cosa? Yo estaba como tú y sentía como tú y escuchaba como tú y por lo que sea, hasta que no llegó el momento, no me di cuenta. Ahora, a lo mejor es el momento. A lo mejor tú estás ahora escuchando por aquí algo y de repente estás diciendo, este tipo, yo sé, hay testimonios de personas que la primera vez que me han visto han dicho, wow, este es un imbécil, ¡pah! Y se han marchado.
Y luego se han vuelto a meter y han escuchado un poquito más y... Ah, ¿cómo consideras que es la soberanía de Dios? No puedes pensar que la soberanía de Dios te ha hecho... Y no por mí, porque yo no tengo nada. Yo no me fui a una cruz. Yo no he resucitado. Yo no soy justo por lo que yo soy. Te estoy hablando de Cristo. Y te estoy hablando de un Dios soberano que tiene el orden y el control de todo lo que sucede a sus hijos. A los que no son sus hijos los entrega. Por eso vemos tanto mal. ¿Cómo Dios permite? Porque están entregados. Están esperando, Dios está esperando a ver si en ese sufrimiento, en esa esclavitud, en eso, ya se cansan y dicen, ¡ay, Señor, ayúdame! Y digo, vamos, ahí tienes, yo te ayudo. Mira a Jesucristo, arrepiéntete de donde estás. Ven, pasa. El llamado de Dios no es a que dejes de hacerlo mal. Tú no puedes dejar de hacerlo mal. El llamado de Dios es, ven, ven a mí. Tú no puedes dejar de hacerlo malo. Tú no puedes dejar de beber. Tú no puedes dejar de drogarte. Tú no puedes dejar los vicios. Tú no puedes dejar el juego. Tú no puedes dejar, no puedes dejar la pornografía. Tú no puedes dejar las cosas por tu propia cuenta, por mucho que lo intentes. Y no esperes que el año que viene lo vayas a dejar porque te propongas el sábado hacerlo. Porque tú no puedes, porque eres esclavo. Y no puedes. ¿Cuántas veces lo has intentado? Por eso Dios te está diciendo, ven, yo te admito como eres, pero tienes que darte cuenta como eres. Ahora, la segunda es esos que se creen que Dios les admite por como son. ¡Ay, Dios me quiere como soy! Tú eres tú, ¿no? Tú te tienes que arrepentir de cómo eres y dejarte ponerte en manos de Dios, del soberano. Y déjale a Él, porque Él es soberano, Él sabe hacer las cosas. Tú no tienes ni idea. Somos polvo, necios, locos. ¿Qué entiendes por la soberanía de Dios? ¿Qué entiendes? ¿Qué estás calculando en tu cabeza? ¿Qué estás pensando? ¿Qué crees? Porque lo que tú crees es donde vas. Si tu Dios es un Dios chiquitito, tus problemas son muy gordos. Ahora, si tu Dios es un Dios muy grande, si tu Dios, y fíjate que estoy diciendo tu Dios, no el Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es entender que perteneces a Dios, que ya no estás ahí, ya descalza tus pies porque tierra santa es, quita tus pensamientos, quita la dirección de tu corazón, déjame guiarte. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Te voy a escuchar aquí? No, te lo hago por a través de la palabra. Ay, es que no la entiendo. Bueno, no la entendías, pero en el mismo momento en el que te arrepientas, en el mismo momento que creas al Espíritu Santo que la misericordia mía fue que Jesucristo muriera para que fueses limpio, fueres santo, fueras justo, fueras perfecto, perfecta. Algo va a suceder en tu vida. Ay, es que soy pecador y siempre voy a ser pecador. Pues no, Señor, te has equivocado. Porque Cristo murió para comprar a los pecadores. Ahora no a todos, ¿verdad? Solo a los que le aceptan. Eso es lo que te compete. Ahora fíjate que lo que sientes, lo que tú crees que crees, también está puesto por Él. No viene de ti. No es un esfuerzo, no, eso también está puesto por Él. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Soberano quiere decir
que lo controla absolutamente todo. Ahora, ¿sabes lo que no puede controlar? No, lo podría controlar, pero no puede controlarlo porque es un Dios justo. Lo que no puede controlar es tu voluntad. ¿Qué quieres? ¿Responder a eso que te está diciendo o responder a esto que estás pensando? Es una lucha, ¿verdad? Él te está poniendo la fe para que creas y dices, ¿cómo es posible? Hasta ahora me ha costado mucho, hasta ahora he sufrido, hasta ahora, ¡ay, he sobrevivido! ¿Cómo voy a dejar ahora guiar por alguien que ni conozco? Que hay eso que la han utilizado tanta gente para tan mal, la Biblia. ¡Ay, cómo! Y esto está aquí. Hay una lucha entre lo que tú crees, ¿verdad? Que no viene de ti, que viene de Dios, porque la fe viene de Él también. Y de lo que tú en tu cabeza y lo que Satanás está poniendo. Sí, sí, Satanás, Satanás. Bueno, no lo quieres creer, bueno. Esto es así, hay gente que cree en Dios y no cree en Satanás, bueno, pero Satanás, sí, te lo pone. Y tú aquí, ay no, qué tontería, ay que... Bueno, eso es lo que Dios... Porque entonces Dios sería ya no sería un Dios soberano, sería un titiritero. Tendría un montón de títeres y él haría con los títeres lo que quisiera. ¿Tú eres un títere? No. Dios te ha dado una voluntad. Dios te ha dado la posibilidad de elegir. ¿Quieres conocerle? ¿Quieres recibir su amor? Él dio el primer paso. Se acercó. Si tuvieras que haberte acercado tú, lo tendrías muy chungo. Porque nosotros no podemos acercarnos porque somos esclavos. Y por más que hagamos, no podemos hacer absolutamente nada. Pero el reino de los cielos se ha acercado. Él se acercó. Se hizo hombre. Y pagó tu pecado, tu culpa, para que tú hoy puedas acercarte a Él. Ah, eso ya lo he hecho. Muy bien. Ahora tienes que ver qué estás pensando en tu cabeza que te dirige. ¿Eres gobernado? ¿Eres guiado por un Dios soberano? ¿O simplemente has tomado una decisión y sigues guiado por tus pensamientos?